de hoy es minicontroladores. ¿Se ve, chicos? Sí, ingeniera. Ok, gracias. Bien, vamos a ver el tema de los minicontroladores, una breve introducción. Vamos a ver sus aplicaciones, los tipos de señales que vamos a encontrar, las características bases del programa, que es el LACY, la nomenclatura para el software, esquemas de contactos y los lenguajes de programación, ¿no? Vamos a empezar con una breve introducción. ¿Qué es un minicontrolador, chicos? Es un dispositivo que se utiliza o es ideal para sustituir contactores y relés en una instalación, además que pueden hacerse cargo de nuevas aplicaciones. Lo que tiene como función el minicontrolador es hacer un conteo temporizado y algunos procesamientos de valores, algunos datos analógicos, etcétera. En un minicontrolador nosotros podemos procesar hasta 160 o más bloques de funciones funcionales que están programadas, ¿no? Entonces, son dispositivos que nos permiten simplificar el trabajo que nosotros queremos realizar. Los minicontroladores como concepto son dispositivos que, hay un ratingo, a ver, aquí se está enloqueciendo mi computadora y están apareciendo cosas que no estoy jugando. Bien, como les decía, los minicontroladores son dispositivos de control automático que se pueden usar por módulos. Son pequeños dispositivos que se pueden instalar y hacer la simulación de procesos en la mayoría de las industrias, ¿no? Estos dispositivos de control electrónico tienen funciones lógicas de temporización, de contaje y un reloj programable. Ustedes pueden ver en la imagen, esos son los minicontroladores y son dispositivos muy pequeños que, como ven, nos permiten hacer simulaciones en los procesos industriales, ¿no? Las aplicaciones, generalmente en la domótica, que se utiliza en las viviendas, en los sistemas de iluminación, en las persianas, en las puertas giratorias, en el acondicionamiento de las ventanas. También se utiliza en la industria, en los extractores, en las prensas, en las bombas, en las cintas transportadoras y en los tambores giratorios, ¿no? ¿Qué tipo de señales nos permiten este tipo de dispositivos? Nos permiten presenciar dos tipos de señales, las digitales y las analógicas. Cuando hablamos de señales digitales, se refiere a que tienen solo dos posiciones, es decir, presentan dos estados, uno abierto y uno cerrado. Y es lo que podemos ver en los aparatos donde tienen un on y un off, ¿no? A través de eso nos podemos dar cuenta. Los valores más usados son de 0 a 220 voltios, también hay de 0 a 110 o de 0 a 24 voltios. Ejemplos de señales más usados son los interruptores, ¿no es cierto? En el interruptor hay una opción de on y el otro que es el apagado, el encendido y el apagado, ¿no? En los pulsadores, en los contactores, en los finales de carrera y también en los sensores. Las señales analógicas se refiere a que tienen más de dos posiciones, es decir, pueden presentar varios estados. Esta señal siempre trabaja comparando respecto al otro, o a un valor fijo o a un valor prefijado. Entonces, los valores más usados es de 0 a 20 miliamperes y de 0 a 10 voltios, ¿no? Ejemplos de señales analógicas más usadas son los potenciómetros, las termocuplas y los transductores.
Acá pueden haber, presentar varias señales, como dicen, ¿no? Un set point o un valor prefijado, entonces no es igual que los digitales. Hay solo dos señales en este caso. En este caso pueden haber más de dos posiciones. Las características básicas de los minicontroladores va a depender del modelo que ustedes elijan. Acá hay uno en el cual podemos observar que tiene varios dispositivos. Por ejemplo, tenemos la tensión de alimentación, que son estos puntos donde se conectan las entradas. Tenemos las tensiones de alimentación. Tenemos una pantalla de visualización de cómo está ordenado. Las teclas de función que se encuentran al lado derecho. Tenemos una interfase de la memoria donde se encuentra dentro del PC. Y tenemos también acá otros orificios que representan las salidas, ¿no? Y como les dije, los modelos van a variar dependiendo del tipo de modelo que ustedes vayan a elegir. Hay el AC 412, el ETC, el RC, el AC, RC, el AC 600, 700, 800. ¿Cómo voy a elegir? En función de las necesidades. O a veces necesito 8 entradas y 16 salidas. Entonces, cada uno de estos modelos tiene diferentes características. ¿Cuáles son las características de los minicontroladores? Que nos contribuyen a ahorrar espacio gracias a su tamaño reducido. Son dispositivos tan pequeños que nos permiten ahorrar espacio. Tienen una operación sencilla en el equipo mediante el panel de manejo y visualización integrada. Tienen un mínimo despliegue de cableado, o sea, no hay muchos cables que están interviniendo. Además, nos permiten modificaciones flexibles sin complicados cambios de cableado mediante un nuevo enlace de funciones pulsando sencillamente una tecla. El almacenamiento del circuito y los valores prescritos en un EEPROM, que es una memoria interna a prueba de cortes de tensión, permite generar, reproducir, archivar y documentar el circuito en una PC. Entonces, tiene bastantes factores o ventajas que nos permiten hacer el uso de estos, ¿no? Los minicontroladores más comunes son de estas líneas. Por ejemplo, los AC son de la línea Müller, los logos son Siemens y hay también minicontroladores Helio, ¿no? Por ejemplo, los módulos de AC son dispositivos de control que poseen terminales de entrada y de salida, con la posibilidad de relacionar el estado de las entradas y las salidas de acuerdo al programa que se ingrese en la memoria EEPROM, ¿no? Este programa puede ingresarse por medio del teclado que se encuentra frente al dispositivo o también por un software que ya viene en el ACSoft y una PC, ¿no? Esta tiene, como pueden ver, entradas y salidas, las cuales a través de una memoria o de un programa nosotros podemos manejar este software, ¿no? Por ejemplo, en los AC podemos encontrar los AC 400, los 800, los 600 y el AC Müller, que es una versión también que se utiliza mucho en la automatización, ¿no? En los PLCs. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, el AC 400 tiene 8 entradas y 4 salidas de efecto transistor. La diferencia entre el AC 800, mire, esta tiene 12 entradas, 6 salidas de relé y de 8 transistores, ¿no? Entonces, por eso les decía que la elección de ustedes de estos minicontroladores está en función de las entradas y de las salidas que tienen estos dispositivos, ¿no? Por ejemplo,
Los 6 y 400 disponen de 2 entradas analógicas opcionales para la entrada del esquema de contactos. En cambio, el ACE 800 dispone de 4 entradas analógicas, ¿no? Entonces, ya como les dije, nosotros para elegir un minicontrolador tendremos que ver esto de las entradas y salidas, la necesidad de cada industria y además el precio por la cual yo voy a pagar por este dispositivo, ¿no? Por ejemplo, el ACE 600, comparando con el 800, igual tiene 2 entradas, 6 salidas de relé y 8 transistores. ¿Cuál es la diferencia entre el 600 y el 800? Que el 800 tiene 4 entradas analógicas y en cambio el 600 solo tiene 2 entradas analógicas, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia entre estos dispositivos. Los Siemens, estos también tienen ciertas características o son uno de los dispositivos que más se usan también. Tienen una tensión de 24 voltios a 220 voltios. Tiene 6 entradas digitales, 2 entradas analógicas, 4 salidas a transistor o a los relés y un panel de control con teclado y una corriente permanente de 10 amperes, ¿no? Entonces, cada uno de estos dispositivos tiene ciertas características. Nosotros, chicos, para simbolizar tenemos que aprender la nomenclatura para poder escribir en los diagramas de PLC o el diagrama escalera, que es el que más vamos a ver en este tema. Por ejemplo, esta letra I mayúscula, como pueden ustedes ver, es una señal de entrada. O sea, son donde ustedes vean un I1 o I4, por ejemplo, de I1 hasta I4, estas son señales de entrada que envían los pulsadores, los contactores, los sensores o los señales de carga. Entonces, con la letra I se simboliza las entradas. La letra Q, para nosotros, puede ir desde Q1 hasta Q4. Estas son señales de salida. Entonces, podemos representar las señales de salida a través de las bobinas, los relés o los transistores. La letra T son temporizadores, que pueden ir igual de T1 hasta T8. Estos relés de función de tiempo lo que hacen es retardar la conexión o retardar la desconexión que puede haber en este sistema, ¿no? En realidad son temporizadores. La letra M significa las marcas, que igual puede ir desde M1 hasta M16, dependiendo de mi sistema. Estos son relés auxiliares o salidas lógicas, no físicas, que sirven como elementos de seguridad para la secuencia de un programa. La letra C simboliza los contactores. Estos contactores pueden ser bloques o elementos de programación que sirven para incrementar o decrementar alguna función lógica que estamos analizando o expresando. La letra O significa un reloj, el relé de función que proporciona el tiempo real de la programación del proceso y cual también debe estar descrito en nuestro sistema. La letra A es las analógicas, son entradas o son relés de función para procesamiento solo de valores analógicos. Cuando ustedes estén haciendo un sistema de PLC utilizando la nomenclatura esta o el diagrama escalera, si ustedes escriben una A, es una función de procesamiento de tiempo, o sea, un valor analógico, para solo valores analógicos, ¿no? También ustedes van a poder observar que dentro de los esquemas de contactos podemos tener dos casos. Uno que significa contacto abierto, que ustedes pueden observar en la imagen de arriba, cuando no hay un dispositivo que está cerrando esta unión, como he escrito acá con esta línea roja, significa esto parada, contacto abierto. Cuando ustedes vean en el sistema que esta
este contacto está cerrado. Fíjense, hay una línea punteada aquí, si ustedes pueden observar, que une ese sistema, y para nosotros eso significa que está en marcha. Quiere decir que la corriente va a permitir el paso a través de esto, por eso se dice contacto cerrado. Cuando está abierto, no va a haber contacto, entonces no va a poder pasar la corriente hasta que se cierre o el sistema. ¿Ya? El 1, como está acá escrito, significa que al accionar el contacto se cierra y se energiza el sistema. El 0 significa que al accionar el contacto no se cierra, sino se abre, entonces no se va a energizar el sistema. A eso se refiere. Los lenguajes de programación más comunes, o el que más conocemos, es el diagrama ladder o diagrama escalera. Y también hay otros tipos de lenguajes de programación, como es el diagrama de bloques de funciones, el FBD, pero el que más se utiliza es el diagrama escalera. ¿Ya? ¿Qué es el diagrama escalera o diagrama ladder también se llama? Este lenguaje, bueno, es un programa muy utilizado para programar PLCs o autómatas programados o programables, ¿no? Este lenguaje lo que nos permite es hacer una representación gráfica del circuito, de un circuito de control de un proceso, con ayuda de ciertos símbolos que están normalmente cerrados, NC, o normalmente abiertos, NA, con relés, temporizadores, contactores, registros de desplazamiento, etcétera, ¿no? Entonces, a través de este programa nosotros podemos hacer, como su nombre indica, programar un circuito de PLC, ¿no? Cuando ustedes realicen la programación en una hoja, por ejemplo, esta imagen que ustedes pueden observar acá abajo, cuando ustedes encuentren o dibujen así este sistema, para nosotros es un contacto normalmente abierto. Cuando ustedes tengan una línea entre medio de esas dos figuras, es un contacto normalmente cerrado. Estos paréntesis significa asignación o bobina. Esta S significa bobina set y esta R significa bobina res. Entonces, esta es la nomenclatura que nosotros vamos a usar para hacer los diagramas PLC. Por ejemplo, el diagrama escalera, la fuente de energía se representa por dos rieles verticales, que son estas que están acá. Esta es una riel y esta es otra riel, ¿no? Dos rieles verticales, y las conexiones horizontales que unen a las dos rieles representan los circuitos de control, es decir, estos de acá, ¿no? Estos representan los circuitos de control. El riel o barra del lado izquierdo, esta de acá, esta del lado izquierdo, se representa a un conductor con voltaje positivo. Esta es con voltaje positivo. Y el del lado derecho, que es esta de acá, esta riel, representa la tierra, ¿no? Entonces, siempre tiene que hablar, siempre tiene que haber esos dos componentes, un lado izquierdo y un lado derecho. Y si ustedes se pueden fijar en la imagen que está al lado derecho, la programación que nosotros vayamos escribiendo es como una escalera, como la que está dibujada acá, ¿no? Esto se parece a una escalera. Entonces, de ahí es que viene el nombre de diagrama escalera. Por ejemplo, la descripción lógica de este diagrama, cuando ustedes vean
cuadraditos son instrucciones de entrada, es decir, las condiciones, y cuando vean círculos son instrucciones de salida, que se refieren ya a las acciones, ¿no? De esa forma podemos también distinguir cómo va a estar escrito, es decir, cuando yo quiera colocar una instrucción de entrada, una condición, tiene que haber también una condición de salida o una acción de salida a través de las líneas energizadas que yo tengo, ¿no? El diagrama escalera dice, en una rama está compuesta de una serie de contactos que están conectados en serie o en paralelo y dan origen a una salida que puede ser una bobina o una función especial. La energía fluye siempre de izquierda a derecha, quiere decir que va de acá, de izquierda hacia la derecha, ¿no? Acá hay una serie de funciones o una serie de contactos que nosotros nos permiten hacer o programar este diagrama a través de esta serie de actividades o contactos que nosotros queremos realizar, ¿no? En un diagrama escalera también, o en este caso los contactos en serie, se refiere si se colocan de tipo normalmente abierto, en serie, estas deberán ser activados todos los contactos para que se energice la salida, ¿no? Entonces, ustedes cuando hagamos un ejercicio vamos a ver cómo se realiza esto. Los contactos en paralelo, por ejemplo, pueden ser en serie o en paralelo que se encuentre el sistema. Si se colocan contactos de tipo normalmente abierto en paralelo, con cualquiera de los contactos que se active, se energiza la salida, ¿no? Entonces, significa en serie una sola línea acá. En paralelo, cuando sobre esa misma línea hay otra conexión, como en el caso de acá. Esto cuando veamos los ejercicios vamos a entender mejor, ¿ya? Las salidas en paralelo, en una misma rama puede alimentar varias salidas, que sean salidas del PLC o los relés internos. Miren, de una misma rama, como indica acá, en este caso, pueden haber varias salidas, C, D, E, F, igual, ¿no? Que nos van a permitir alimentar la salida del PLC. Esto lo vamos a ver cuando hagamos ejercicio. Acá les he colocado dos videos donde habla sobre el lenguaje del diagrama escalera o ladder y las 4 condiciones básicas de los diagramas escalera, ¿no? Esto ustedes para que lo revisen en su casa, entren a ver este video, estos videos y de esa forma también tengan un poquito más de idea de todo lo que hemos explicado hoy. El día viernes vamos a ver PLC y después de la siguiente semana ya vamos a empezar a hacer algunos ejercicios. Lo mismo, igual van a estar haciendo ejercicios con el auxiliar para que ya vayan preparándose para su examen de PLC. ¿Ya? Eso era lo que les quería compartir hoy, chicos. No se olviden, o ya han colocado su nombre y su registro acá en el chat. Voy a sacar la lista. Y ahorita se los voy a pasar esto al grupo de WhatsApp. Sobre sus exámenes, todavía no he mirado nada. El viernes, el fin de semana, he estado corrigiendo otras materias, chicos, que tenía pendiente y que ya había tomado exámenes mucho más antes. Y ahora se los voy a... Yo creo que el fin de semana corrijo. ¿Me paran un ratito? ¿No? Ahorita se los paso al grupo de WhatsApp y como les comentaba del examen, todavía no he corregido sus exámenes.
pero yo creo que con ese examen tan fácil, todos han debido aprobar, ¿no? Eso es, chicos, por el día de hoy. Ya saqué la lista y nos vemos el día viernes. Que tengan una buena tarde. Cuídense. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, gracias. Hasta luego, ingeniera. Chao, chicos. Chao, chicas. Hasta luego.